¿Qué tal, amigos fetevidentes? Nuevamente estamos entrando a sus hogares con este programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Aquí casualmente en compañía, como siempre, de Edris, de ¿Qué tal? Marisabel y mi Hola. persona. Y hoy casualmente tenemos un especial, un invitado especial, perdón, en la cual pues nos acompaña el padre Domingo Escobar. El padre Domingo Escobar es párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Juan Díaz, es de la Colorada, ¿verdad? De Los Santos. Para no equivocarme, de la Colorada, de Los Santos. Y también entre sus grandes funciones pastorales, fuera de ser párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en este sentido también es asesor espiritual de Retrobail, este gran programa de matrimonios que es un programa que tiene una gran ponderancia en Panamá y que funciona con el efecto de traer a familias y en este caso matrimonios a lo que es al centro de la cristiandad, al centro en donde Dios es primero. Y también, entre otras cosas, padre está también participando como director espiritual a nivel nacional de lo que es el equipo Courage, ¿cierto? Y entonces también como asesor de un movimiento coreano que ha venido a Panamá con el efecto de hacer un trabajo de labor social cristiana a través de personas con indigencia. Entonces, muy contento estamos, padre, de recibirlo. Muchas gracias. Y, Bienvenido. por cierto, un gran amigo, es una gran persona el padre Domingo. ¿Y por qué lo tenemos hoy? Porque hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestro programa. El programa es Un Nuevo Pentecostés Mariano y como Pentecostés Mariano hablamos de María. Así es. Y es muy bonito poder, en este sentido, poder hablar de María en sus diferentes advocaciones. Al final es bien interesante conversar de que pues somos fatimitas, pero en este sentido vamos a hablar hoy de ella en un vestuario diferente. Así y es. en este sentido vamos a hablar de la advocación de la Virgen del Carmelo, la Virgen del Carmen, que sabemos que es una advocación que tiene gran cantidad de devotos a nivel de nuestro país, no solamente de la ciudad capital, sino de todo el interior del país, en lugar de las costas, por el gran apego que tienen los marineros con lo que es esta gran devoción mariana. Así es. Padre Domingo, ¿nos puede comentar algo de la historia de lo que sería la devoción de la Virgen del Carmen? Bueno, Tomás, queridos fetevidentes, cierto como dice acá el doctor Tomás, pues hablar de la Virgen del Carmen, de la advocación de Nuestra Señora del Carmen, es una manera pues también de seguir hablando de la Santísima Virgen María. Y creo que vale pues la pena porque a veces uno va encontrando gente, ¿verdad?, que tiene como una visión, ¿no? Una cosa es la Virgen de Guadalupe, otra es la Virgen del Carmen, otra Nuestra Señora de Fátima, etcétera. Y les parece algunas veces que son como imágenes o realidades de la Virgen distintas, son distintas realidades marianas, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena pues que digamos que se trata de la misma Santísima Virgen María, pero con advocaciones diferentes, ¿no? Así es. Y bueno, yo creo que sí, ciertamente uno, por ejemplo, frente a la advocación de Nuestra Señora de Fátima, le dice mucho, ¿no? Otra frente a la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, igualmente, ¿no? Sí. Y también pues entonces Nuestra Señora del Carmen, que la celebramos pues en Juan Díaz, la celebramos pues, acá en Pasadena, y como decían ustedes, pues tiene pues muchísimos devotos, ¿no? Sí, yo creo que sí, hablar ciertamente pues de la devoción a la Santísima Virgen del Carmen, pues es una vocación que encuentra su raíz ahí en el Monte Carmelo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, versículos 17 y 18 en adelante, se habla precisamente pues del Monte Carmelo, ¿no? Ya hay una indicación allí. Recuerden ustedes que es ese hermoso pasaje, ¿no? Donde pues ahí el profeta Elías se encuentra con estos 450 sacerdotes, profetas falsos de Baal. Tienen pues ahí como un cierto tinglado, ¿no? Recuerdan ahí, pues entonces ahí hay una competencia a ver cuál es el Dios que se va a manifestar, si el Dios de Elías o el Dios Baal, ¿no? Y ahí entonces pues dice la narración bíblica que, bueno, gana precisamente el Dios del profeta Elías, el Dios verdadero, y entonces a partir de ahí pues el Monte Carmelo tiene pues una gran significación.
Ahí pues sabemos, ¿verdad?, que es donde se origina precisamente esta devoción a la Santísima Virgen María. Se cuenta pues que algunos ermitaños pues fueron e hicieron pues vida comunitaria allí, y entonces pues se van congregando bajo la advocación pues de la Virgen del Carmen para celebrar pues precisamente ese triunfo de Dios ahí en el Monte Carmelo. Y bueno, tiene una historia muy larga, muy bonita, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya después ya con lo de las persecuciones, ¿verdad?, con el islamismo, pues tienen que abandonar un poco ahí, ya entonces se van desarraigando de ese sitio y pasan, por ejemplo, a España, a Inglaterra, etcétera, donde va teniendo pues también una tremenda acogida, ¿no? Y bueno, un personaje, digamos, emblemático ahí en torno a la figura de la Virgen del Carmen es San Simón Stock, ¿no? Hasta ese momento, pues la congregación mariana, obviamente pues ahí con la vocación de Nuestra Señora del Carmen, que así bautizaron pues a la Virgen María, precisamente por lo que decíamos, en orden precisamente a ese sitio geográfico llamado el Monte del Carmelo. Y bueno, en un momento pues pasa por una circunstancia de crisis la misma congregación. Simón Stock pues lo definen pues como un hombre muy espiritual, un hombre muy devoto, llegó a ser superior general de la congregación. Yo no sé, parece que por alguna razón, leía por ahí en alguna parte, que no ha sido así como canonizado oficialmente, como quien dice, ¿no? Pero la iglesia lo ha presentado siempre pues como San Simón Stock. Simón pues es un hombre que, como decíamos, pues se entrega a la oración, preocupado precisamente por el presente y el futuro de la congregación, y pide entonces a la Virgen María que se manifieste de alguna manera allí, con lo cual pues obviamente daría como un gran impulso a la misma congregación, ¿verdad? Y yo creo que eso pasa siempre, lo vemos en la Sagrada Escritura, lo vemos pues en todo el caminar del pueblo cristiano, que siempre ha hecho falta como esa gran respuesta de Dios, la cual pues siempre llega, por una u otra manera, va llegando esa respuesta de Dios, y en el caso de Simón Stock pues también llegó, ¿no? Una cosa interesante, por ejemplo, tú sabes pues que la Virgen del Carmen tiene pues su propio hábito, su propio color chocolate, que tiene también su significado, tiene su escapulario, que tiene también pues su significado, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, con esa aparición que tiene Simón Stock, contempla pues a la Virgen María, quien se dirige a él, y entonces le entrega pues un hábito, ¿no?, que es el color café que conocemos, y le entrega pues también un escapulario. Y eso entonces lógicamente pues da pues pie, ¿verdad?, a que se vaya difundiendo grandemente la devoción a la Virgen del Carmen, y hay unas promesas también que son muy interesantes contemplarlas también allí. Y si miramos bien este fenómeno de la presentación de la Virgen del Carmen ahí en el Monte Carmelo hacia a San Simón Stock y a los carmelitas, pues yo digo que es una situación como recurrente, lo vamos encontrando el mismo fenómeno en todas las demás advocaciones y apariciones de la Virgen, es exactamente igual, ¿no? Presenta ahí pues el amor de Dios, la necesidad de buscar más de cerca pues a Dios, y va pues también pues asegurando algunas promesas allí para todos aquellos que sean capaces de vivir en ese momento lo que llamaríamos una espiritualidad. Si vemos por ejemplo la Virgen de Fátima, tiene una espiritualidad pues, muy inmediata, muy clara, y la Virgen del Carmen pues exactamente igual. Pero todas decimos pues, que tienen justamente como destino final pues, ese encuentro personal con Cristo, el Hijo de Dios. Padre, ¿en qué momento considera usted básicamente que esa devoción aquí en Panamá va cogiendo fuerza? Bueno, aquí pues sabemos, ¿verdad?, que llega pues obviamente pues con los carmelitas, ¿no? Bueno, pues ha habido pues dos ramas, lo que llamamos pues los carmelitas descalzos, ¿verdad? Y ya después ya, bueno, fueron pues como los carmelitas calzados, será, digo yo, ¿verdad? Sí, entonces, claro, acá llegan pues a Panamá, empiezan pues a realizar todo un apostolado mariano, y se van pues ubicando un poco en las periferias, ¿no? Para anunciar pues, y hacer presente pues ahí esa realidad de la Santísima Virgen María. Y bueno, entonces tal vez los que mayormente pues han difundido pues entonces esta devoción a la Virgen del Carmen pues ha sido precisamente la congregación de los padres carmelitas, que tienen pues muchos años de estar pues acá, ¿no? Por ejemplo, uno ve que tiene mucho tiempo, y recuerdo por ejemplo ahí si lo vemos en Juan Díaz, por ejemplo, ya hacia el año 1900, por ejemplo, ya hay gente ahí que es devota de la Virgen del Carmen, ¿no? Y dicen pues que una de esas advocaciones que se fue difundiendo rápidamente en todo el país ha sido precisamente pues la de la Virgen del Carmen. Sí. Miremos solamente el fenómeno, ¿verdad?, de, qué sé yo, de las novenas, de la procesión de la Virgen del Carmen,
que son miles. En Juan Díaz son probablemente miles de personas los que se congregan ahí todos los 16 de julio a las 5 de la tarde para participar entonces de la procesión. Entonces la Virgen del Carmen pues, sí tiene pues, cualquier cantidad de devotos. No sé si valdría la pena hablar de unas más o de otros menos, pero yo creo que entre las vocaciones que más gente arrastra es la de Nuestra Señora del Carmen. Sí, yo le preguntaba precisamente por eso, porque de mi infancia recuerdo que con mi madre siempre nos llevaba a la procesión del Carmen y en la familia, los abuelos, los tíos, siempre buscaba mucho la vocación de la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces se ve que sí en Panamá es mucho tiempo, ¿no? Exacto. Y sobre todo también se ve mucho en los nombres, las personas tienden mucho a colocar mucho es. del Ajá. Carmen. La verdad que conozco muchísimas personas que también se les da. Acá hay uno, por ejemplo, la hija del doctor. Así que, y padre, también aprovechando ya que tocó el tema de su parroquia y todo lo demás, ¿qué nos puede contar un poco acerca de cómo se vive esa devoción ya en la misma parroquia aquí en Panamá? Sí, bueno, hay un poco de, bueno, hablar pues de la Virgen del Carmen de Juan Díaz, pues es obligatorio a hablar de dos personajes pues muy emblemáticos, ¿no? Que son el padre Cipriano Di Lucio, ¿verdad? El padre Cipriano trabajó 33 años, trabajó en Juan Díaz. Muchos años, ¿no? Y no sé, la gente ya de, qué sé yo, de 25, 30 años en adelante, pues todos tuvieron que ver con el padre Cipriano Di Lucio, ¿no? Y otro personaje muy emblemático también ahí en la parroquia del Carmen de Juan Díaz, el padre Vicente Amable Moreno, santeño igual que yo. Él trabajó ahí, casi 27 años trabajó el padre Vicente Amable Moreno allí. Y ellos pues realmente pues, dieron pues mucho impulso, ¿no? A la devoción a la Virgen María, por ejemplo, el esmero en la celebración de la fiesta patronal. Y por ejemplo, leyendo un poco la historia de Juan Díaz, pues prácticamente, digamos, recuerdan ustedes que Juan Díaz pues estaba muy en la periferia, no había carretera hacia el año, no había caminos de penetración hacia el año 1900. Y entonces, obviamente, pues ahí los primeros colonos que llegan por ahí, pues se van haciendo muy devotos de la Virgen del Carmen. Entonces, hablar de Juan Díaz, yo digo siempre que obliga también a hablar de la Virgen del Carmen, porque es que se va haciendo, tanto el poblado, la comunidad civil, se va haciendo justamente pues, ahí, al amparo de la Santísima Virgen del Carmen, ¿no? Tanto que yo suelo repetir, y el arzobispo también lo decía a su manera en la homilía el martes pasado, que todo juandieño que se respete es devoto de la Virgen del Carmen, porque es que siempre ha estado la Virgen del Carmen, pues ha sido pues muy puntual, ¿no? Ha sido pues muy, ¿verdad? Muy incidente en toda la historia de Juan Díaz. Y yo no sé, ustedes que también de pronto crecieron en ese ambiente, ¿verdad? Pero generalmente pues había en muchos de nuestros hogares, sobre todo en el interior, una imagen del Sagrado Corazón que no podía faltar. Correcto. Y al otro lado pues también una imagen, ¿verdad? De la Virgen del Carmen. Así es. Y tal vez la imagen más conocida es aquella, ¿no? Que hace relación con lo del purgatorio, sacando a las almas del purgatorio, que es una precisamente, ¿verdad? De las promesas de la Virgen del Carmen, sacar del purgatorio a todas aquellas personas que fueran devotas suyas y que fueran portadores también del santo escapulario, ¿no? Es interesante lo que usted comenta, padre, en cuanto a que cómo se va creciendo la feligresía y muchos teólogos hablan de lo que es la vocación a la Virgen del Carmen como una advocación que crece sola. Vámonos a un cambio y después del mismo vamos a regreso a conversar sobre el Santo Escapulario, un tema que trae mitos y realidades, trae promesas hermosas y creo que es muy loable que lo podamos conversar en este su programa. No se separen de sus televisores. Amigos Fetividentes, estamos de vuelta con su programa, un nuevo Pentecostés Mariano. Hoy con un programa especial, con un invitadazo especial, el Padre Domingo Escobar, y hablando casualmente de lo que es la Virgen María, que es el centro de nuestro programa, pero en la advocación de la Virgen del Carmen. Por cierto, ella tiene a través de la Virgen del Carmen varios nombres. La estrella del mar, también la flor del Carmelo, que casualmente así la nombraba en momentos de angustia San Simón Stock, como usted comentó en el primer bloque, en los momentos que le pedía a ella
que los auxiliara. Pero Padre, casualmente y en esta misma línea, durante la historia de la aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock, ella sale con un sacramental que es muy importante en la vida del cristiano y más del el cristiano católico mariano, es el Santo Escapulario. Así es. ¿Qué nos puede narrar en cuanto a la historia de este sacramental en todo este recorrido con los carmelitas desde el momento en que la Virgen apareció a San Simón Stock hasta nuestros días? Muy bien. Sí, yo creo que pues tal vez lo que mayormente resalta después del rostro de la Virgen con el niño es inmediatamente pues lo del Santo Escapulario, ¿no? Hablar, pues, a veces hay como cierta confusión, no se sabe si es la Virgen del Carmen o no, y la gente entonces la identifica por el escapulario. Entonces la Virgen del Carmen siempre va a ser portadora de un escapulario. El escapulario, pues sabemos, ¿verdad?, que es color café, que es el color del manto, ¿verdad?, que la Virgen eligió allí. Y tiene pues hasta un significado. El color chocolate dice que es la mezcla de los colores rojo, azul y amarillo, ¿no? Y es un color pues también que generalmente pues se va a encontrar en mucha realidad. Hace referencia a la tierra, hace referencia a la fertilidad, pero también es un color que de alguna manera evoca pues como un sentido penitencial también, ¿verdad? Entonces el escapulario en sí, en primera instancia, es como un hábito en miniatura. Eso es la primera visión, ¿verdad? El primer significado es precisamente como un hábito carmelita, pero en miniatura, ¿no? El portarlo, sencillamente, pues, es señal de consagración. Pertenecemos a la Virgen, pertenecemos a Jesús, y una prueba, pues, de esa palpable e irrefutable es que vamos llevando el Santo Escapulario como expresión de que nos hemos consagrado al Señor. Eso, ciertamente, pues, es expresión de que tenemos un compromiso y vivimos realmente, pues, toda una entrega de vida cristiana, porque esto, pues, como decías tú, Tomás, es un sacramental, es decir, es algo que hace relación con una realidad sagrada superior. Esto, pues, nos recuerda nuestra consagración bautismal, nos recuerda que le pertenecemos a Dios, que somos hijos de Dios como tal, y en consecuencia, pues, tendremos que vivir dando testimonio de que somos, pues, realmente cristianos, ¿no? El escapulario, pues, está acompañado, pues, también de algunas promesas. Si ustedes recuerdan que ahí, pues, aparece la promesa allí de que ciertamente, pues, toda aquella persona que viva y muera portando el escapulario y en consecuencia dando testimonio de su fe cristiana, será alguien, pues, entonces que será liberado de las llamas del purgatorio, como aparece, como decíamos en el bloque anterior, en aquella difundida, pues, imagen de la Virgen sacando ahí a las almas del purgatorio, y esa es una de las promesas de la Virgen, ¿no? Hay una situación que llaman, pues, un poquito lo del privilegio carmelita, ¿no? Sabatino le llaman también a algunos acá, y es, pues, la promesa también que se hace después. Recuerden que esta tiene mucho camino, mucho recorrido. Hubo, pues, en un momento dado, en uno de los concilios de la iglesia, se le aparece a la Virgen a uno de los cardenales y le asegura que todos aquellos que sigan portando el escapulario, además de tener la seguridad de que van a ser sacados del purgatorio, se les asegura que el sábado siguiente a su muerte será sacado del purgatorio y llevado al cielo. Entonces, eso era, pues, un privilegio sabatino, un privilegio carmelita, que es una de las promesas que se hace posterior y que obviamente, pues, está íntimamente unido, pues, también a esa promesa ahí de la Virgen en el momento en que se le aparece, pues, a San Simón Stock. Entonces, decía acá también que tiene, pues, varios nombres, ¿no? Es muy bonito. Dice el viejo refrán que a quien mucho se le quiere, muchos nombres se le ponen. Y María tiene, ustedes saben, cualquier cantidad de nombres, de advocaciones, precisamente porque, obviamente, pues, ya por derecho propio, como nos lo presenta Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Ahí en el capítulo 19 de Juan, pues sabemos que Jesús no la deja como madre, ¿no? Sabemos, ¿verdad?, que la clave de lectura del Evangelio de Juan es una clave universalista, lo cual significa que Juan, pues, no es el individuo apóstol como tal, sino que él representa toda la humanidad. Entonces ahí quedamos nosotros representados ahí, ¿verdad? Y entonces ese ha sido el mismo Jesús el que nos ha dejado, pues, a María como madre.
Y hay una expresión muy bonita del Papa Francisco, ¿no? Dice, no tenemos ningún derecho de sentirnos huérfanos de madre. Porque es que el mismo Jesús nos ha legado, nos dejó entonces en ese artículo testamentario, nos deja a su madre como madre nuestra, ¿no? Y eso pues da, pues lógicamente digo yo, pues una gran seguridad también de que tenemos una madre, ¿verdad?, que a fin de cuentas madre, que ora, que intercede, que acompaña, etcétera. Entonces una de esas maneras, pues repito, pues de poder vivir este sentido de filiación materno unido para la Santísima Virgen María, es precisamente pues el portar el escapulario como una expresión pues fehaciente de que realmente somos cristianos, aceptamos la maternidad de María en nuestra propia vida y de que damos testimonio de que realmente queremos vivir pues como verdaderos cristianos, ¿verdad? Sí, padre, como cristianos nos podríamos nosotros considerar que este escapulario sería una donación de la madre hacia nosotros como un vestido protector. Así es. Y yo creo que cabe pues también acá hablar un poquito acerca de que esto pues, no puede ser un fetiche, o un amuleto, o una cuestión mágica, ¿verdad? Así es. Porque a veces se corre el peligro de que estos signos, estos sacramentales, más que hacer relación con una realidad divina superior y de recordarnos lo que realmente somos, hijos de Dios, herederos del cielo, estamos llamados a dar un testimonio de la presencia de Cristo en nuestra vida, en todas las circunstancias de nuestra realidad. A veces pues corremos el peligro que esto se convierta en una cuestión mágica, ¿no? ¿Sí? Sí, así es. Y las cosas en la iglesia o en cualquier parte son mágicas cuando eso actúa por sí solo, sin mi fe. Eso es una cuestión mágica. Mágico es, por ejemplo, lo que aparece en los periódicos, que con mucha frecuencia sale, ¿no? Así es. Reza 7 Padre Nuestro, reza 7 Ave María, que aunque usted no crea en eso, lo que usted pida se le va a dar. Eso es magia, ¿no? Acá es distinto. Esto es una expresión de fe en la cual pues, nosotros conjugamos el amor y la misericordia de Dios actuando en nuestra vida, pero al mismo tiempo mi respuesta y acogida pues también a eso, ¿no? Entonces, para eso sí, como dices tú, es sumamente pues, importante que nosotros realmente veamos, valoremos esto acá, pero ciertamente pues como una expresión de mi compromiso, como el portar una cruz, el portar una medalla, etcétera, es más bien pues expresión de que yo realmente vivo y me siento feliz y quiero que todo el mundo sepa que yo pertenezco realmente al Señor. No me da pena llevar una cruz, no me da pena portar una medalla, no me da pena llevar pues, el escapulario de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Porque sencillamente pues estoy contento, estoy alegre y seguramente lo mejor que me ha podido pasar, hombre, es que realmente haya conocido al Señor, ¿no? Y María, pues ustedes saben, nos deja pues un mandato muy específico en la boda de Caná, cuando Él dice, hagan todo lo que mi hijo les diga, ¿no? Así que ese mandato para nosotros los cristianos es realmente vigente y estos sacramentales pues nos ayudan precisamente a vivir eso, ¿no? Wow, qué bonito, de verdad que es muy importante eso último que dijo padre, porque hay que aclarar muchas veces ese tipo de cosas, porque las personas llegan a tener un poco de confusiones y ahí es cuando podemos también mencionar un poco qué mitos y realidades hay con respecto a lo que es el escapulario, ¿no? Ya el padre comentó un poco acerca de las promesas. Entonces ahora, padre, cuéntenos un poquito entre esos mitos, la diferencia entre los mitos y realidades que más o menos existen con respecto al escapulario. Sí, el escapulario, como ustedes ven, pues tiene una parte que reposa sobre el pecho y otra que reposa en la espalda, ¿no? El escapulario como tal, deseamos pues entonces siempre va a ser un signo y seguridad incluso de que la Virgen está con nosotros, de que la realidad y la presencia de Jesús nos protege pues siempre, ¿verdad? Y que no hay pues momento de nuestra vida que no hagamos una relación con la presencia de Jesús, ¿verdad? Entonces, frente a esos mitos, ¿verdad? Esas cuestiones, como decíamos, de tipo mágica, ¿no? Que se van pues dando, nosotros hoy pues necesitamos hacer una depuración de todo eso, ¿verdad? El escapulario incluso hasta nos permite hablar de una dimensión que llamaríamos social de la fe, ¿sí? Por ejemplo, hay mitos y hay, qué sé yo, cuestiones mágicas acá. Cuando decimos creer, o tal vez nos aferramos a que esto actúe por sí solo, sin que realmente yo tenga una cohesión, ¿verdad? Una coherencia de vida, en donde realmente vamos testimoniando pues nuestra vida cristiana. Hay un sentido de magia, por ejemplo, y de mito, cuando nosotros realmente no somos capaces de entender que esto nos tiene que llevar e impulsar para que demos testimonio de nuestra fe. Por eso hablamos mucho acerca hoy de la parte social o de la dimensión social de la fe, que consiste, por ejemplo, yo me voy a confesar, siento realmente el gozo de la paz interior y disfruto mucho cuando el sacerdote me dice, yo te absuelvo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor te perdona, puede irte en paz.
qué alegría, cuánto reconforte espiritual hay allí. Pero el sentido social está ¿dónde? Hombre, que yo llego a mi casa con mi esposa, con mis hijos, el esposo, con la gente con la que comparto a diario, yo tengo que transmitir esa paz interior que yo he recibido en ese sacramento. Y verá, recuerden ustedes, hay un refrán feo, pero es muy cierto. Come santo y ustedes saben ya lo demás, ¿verdad? Que no se puede decir por acá, pero ustedes ya lo conocen. No hagamos comentarios. Y yo digo que la gente tiene razón, porque si me ven portando un escapulario, si me ven portando un crucifijo, una determinada medalla, o saben que yo voy a misa, por ejemplo, dominicalmente, la gente espera que nosotros seamos coherentes con nuestra vida diaria, que se note realmente que nosotros, ¿verdad? Esto realmente sirve, transforma y que demos testimonio de nuestra fe, ¿no? Es muy importante esa parte, padre, porque como también se dice que el escapulario es una investidura de la propia madre. Al colocárnoslo es como si nos estuviéramos poniendo el manto de la madre encima nuestro. Y no podemos nosotros quedarnos rezagados en tener un alma no limpia o impura, revistiéndonos del vestuario de la madre. En este punto es lo que nos lleva al compromiso, y usted muy bien dijo, es una forma de llevarnos a los sacramentos, acercarnos al Señor, a su Hijo Jesucristo, en cuanto a lo que es el efecto de buscar una fe muy profunda en mi interior, que lo pueda vivir yo mismo y que así mismo también lo pueda expresar a los demás. Para que en este sentido no sea entonces indigno la utilización del escapulario como tal. Más cuando lo vemos, y como decía María Isabel hace un momento, el efecto de tomarlo como si fuera un fetiche, no me lo voy a poner porque me voy a proteger del demonio. Son situaciones en las que dejamos el componente simplemente externo del sacramental como tal, y no hay un cambio en nuestro interior, que es lo que buscaría en este sentido cualquier sacramental, como lo es también el escapulario, como lo es también el Santo Rosario, que por cierto, también. El crucifijo, y que por cierto no chocan. Hay una historia muy bonita, lo podemos conversar en el próximo bloque, en la que también a través de las apariciones de Fátima, aparece en la última aparición del 13 de octubre de 1917, aparece la Virgen del Carmelo, en la advocación del Carmelo, con una indicación muy importante, y como usted mismo también lo nombró hace un momento, el efecto de que todas las advocaciones marianas, o sea, la Virgen en todas sus advocaciones siempre lleva el mismo mensaje. Llevarnos a los pies de su Hijo Jesucristo, llevarnos de la mano de ella, nos va a enseñar el camino para que podamos entonces ir a su encuentro. No se separen de sus pantallas, amigos fetevidentes, y vamos entonces a un cambio y regresamos con la última parte de este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Ya después de hablar un poco de la historia, de hablar un poco del escapulario, ¿cómo podríamos en este sentido a llevar esa vivencia a nuestro país, llevar esa vivencia a nuestras familias? Usted que tiene experiencia en cuanto a, como asesor espiritual del grupo Retrobail, en esta situación, ¿cómo encaja María en nuestra sociedad, en nuestra familia, en el matrimonio? Bueno, yo creo que ustedes saben ver que a María pues la vemos desde diferentes ángulos, ¿no? Es la mujer del testimonio, es la mujer de la fe, es la mujer del fiat, hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? Es la mujer que ha sabido pues llevar pues ahí un hogar, ¿no? Por ejemplo, uno mira desde los 12 años, recuerdan ustedes Jesús, aquel bonito episodio donde Jesús se pierde, etcétera, lo encuentra luego ahí entre los doctores de la ley, y frente a su recriminación de que por qué nos has hecho eso, él no saben que tengo que estar en el asunto de mi padre, etcétera, ¿verdad? Él dice que ahí estuvo, prácticamente pues ahí descrestó, como quien dice, ahí a los doctores de la ley, que muchos pues sabían, ¿verdad? Entonces la pregunta yo digo que es obligada. ¿Quién le enseñó a Jesús conocer también la Sagrada Escritura? Con ustedes que ahí en las tentaciones, ahí en el desierto, pues Satanás quiso pues sacarlo, ¿verdad?, de la vivencia de su misión, ¿verdad? ¿Y cómo se defiende Jesús? Citando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿cómo aprendió Jesús? ¿Dónde aprendió Jesús? Y obviamente, pues uno dice, bueno, ahí está la tarea de la madre. Pues, ¿quién nos enseñó a nosotros el Ave María, el Padre Nuestro, a rezar el Rosario? Las mamás nuestras, las abuelitas nuestras fueron las que nos acompañaron ahí. Entonces, lógicamente, María pues aparece ahí como la mujer de la fe, la mujer del hogar, y por eso la contemplamos ahí en la Sagrada Familia de Nazaret,
como alguien que ha sabido realmente vivir en primera instancia pues este sentido de acogida y de respuesta a la fe, pero al mismo tiempo transformar todo lo que hacía relación con ella precisamente a la luz del misterio de Dios, ¿verdad? Hoy cuando vemos, pues yo digo, nuestras realidades familiares, nuestra situación en el mundo actual hoy, ¿verdad? Dijeron algunos místicos del siglo pasado, que en el siglo XXI o seríamos místicos todos o no seríamos nada, ¿no? Había gente pues, que realmente trabajó mucho ese tema allí, y nos vamos dando cuenta de que la gran necesidad del mundo de hoy es precisamente buscar a Dios, ¿no? Esa es la gran necesidad realmente, ¿verdad? Ya sí. Como dice Jesús, busquen primero a Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces María lógicamente aparece frente a nosotros como esa gran figura colosal, emblemática, ¿verdad? Que nos va diciendo cómo realmente se va viviendo la fe en esa realidad pues cotidiana que se asume y se va viviendo pues todos los días, ¿no? Entonces para nosotros hoy, ciertamente María, pues a hablar de todo el misterio cristiano, hay que hacer referencia a María. Es la que nos ha traído, concebido en su seno, al Salvador del mundo, etcétera. Y entonces eso hace pues, entonces que nosotros hoy tengamos siempre que mirar a María. Por eso una de esas figuras, ya lo decían ustedes acá ahorita, ¿verdad? Es precisamente como esa gran estrella, ¿no? Y una de las figuras también con que la iglesia ha presentado y se ha dirigido a María, ha sido precisamente pues como la estrella de la evangelización, como esa estrella del mar, en medio de ese mar de tanta turbulencia. Ahí aparece entonces María pues como un puerto seguro y como una gran luz que nos va conduciendo por ese mundo lleno de dificultades, ¿no? Bueno, ustedes saben que uno como sacerdote, permítanme dar pues un testimonio, ¿no? Claro. Lo vivo y de verdad que lo digo y es una obligación para mí decirlo como una manera de dar culto a Dios, ¿no? Por favor. Claro. Ustedes saben, pues a veces la gente, ustedes tal vez fetavidentes se hacen a la idea, ¿no? De que el sacerdote es un ser libre de problemas, de crisis, de conflictos, de tensiones, ¿no? Solamente les planteo esto. Si usted que está casado con su esposa, con su esposo, tienen 2 hijos y se le forman estos problemas tan grandes, ¿verdad? Y son 4 o 5 personas en ese seno hogareño, imagínense un sacerdote con 10,000, 15,000, 20,000 personas, ¿verdad? Uno una cosa, otro otra, ¿no? Queda bien con uno, va a quedar mal con los otros, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decirles, ¿verdad? Que hay en esas situaciones de tensión y de dificultad que hemos tenido en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, si ha habido alguien que ha estado ahí que ha sido muy incidente en mi vida, ha sido precisamente la Santísima Virgen María, ¿verdad? Ahí a sus pies, ahí a través de un rosario, cuánto sirve, cuánta paz nos devuelve realmente, pues eso, ¿no? Entonces yo de verdad que si hay alguien que tiene este sentido de experiencia del consuelo de la Madre Celestial en la vida de un sacerdote, es este hombre pecador que ustedes tienen enfrente a ustedes acá, de que a pesar de todas las dificultades, ahí ha estado siempre el consuelo de la Madre, ¿verdad? Y es como dice el Papa Francisco, volvemos a insistir, es que no somos huérfanos de madre. Si hay alguien que consuele es precisamente la madre, ¿no? Yo estoy ya viejo como estoy, mi madre aún vive, ¿verdad? Y a mí me sirve ir con ella, llevarle un ramito de flores, escucharle, mirarle, preguntarle cosas con las cuales podamos entablar pues, una conversación amena allí. Cuánto edifica, cuánto reconforta, ¿no? Eso. Entonces, lógicamente, pues también con respecto a María, es exactamente igual. ¿Quién mejor que ella como madre para saber lo que estamos sufriendo? Claro. Y quién mejor que ella para darnos el consuelo que en un momento dado necesitamos. Entonces, a mí, reitero, en mi vida sacerdotal, si ha habido alguien que ha estado muy presente ahí, ha sido la madre. María ha sido realmente pues, una figura de apoyo y permanente, ¿no? Wow, qué hermoso testimonio, ¿eh? Sí. Es algo muy bonito el ver cómo, cuánto nosotros añoramos, amamos a nuestra propia madre terrenal. Y por ahí hay un famoso refrán que dice, es tan grande el amor de una madre que hasta Dios quiso tener una, la Virgen María. Así mismo. Y en este sentido, pues ella no escatima básicamente para estar al auxilio de cada uno de nosotros, como también la llamamos María, auxilio de los cristianos. Así es cuando celebramos María Auxiliadora. Y como muy bien decía usted al principio del programa, padre, no significa que sean diferentes vírgenes. A veces vemos también en nuestra sociedad
y en nuestras comunidades algún tipo de confusión cuando dicen, no, yo no, Exacto, yo no sí. soy de Fátima, yo soy del Carmen. No, yo no soy del Carmen, yo soy auxiliadora. Ajá, Entonces es como si fueran vírgenes diferentes. Sí. Al final es la misma madre con Así un es. chachay diferente, le digo yo de una Exacto. forma muy Sí, jocosa. así es. Y como usted también decía en principio, no chocan, sus mensajes en todos es el mismo, en todos nos lleva a Dios, Así es. en todos Así nos es. lleva casualmente agarrados de su mano, es el camino que nos conduce a su Hijo Jesucristo y por cierto a la salvación, a la vida eterna, Así es. a lo que todos nosotros debemos en este sentido aspirar. Padre, así mismo como hablamos también de advocaciones, y creo también nos comentó de que a través de Fátima se dio una aparición el 13 de octubre de 1917. ¿Se acuerdan, amigos fetevidentes, que fue el famoso milagro del sol? Pero hubo 6 apariciones distintas, 6 advocaciones distintas, y una de esas fue la Virgen del Carmelo. Así es. En este sentido, Sor Lucía ha hablado muy claramente de ello y nos pudiera comentar al respecto del mismo, de esta Sí, vocación. yo creo que sí, es importante y sobre todo pues la convicción con que Santa Lucía habla pues de eso, ¿no? Ella dice que lógicamente pues la Virgen se le ha presentado bajo diferentes vocaciones y una vocación muy precisa, y ella misma hasta incluso define los colores, ¿no? Así es. El hábito color café, el manto color crema, el escapulario, ¿verdad? Y ella no solamente, digamos, la describe ahí en el aspecto físico, sino que la llama pues también como Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad? Y lógicamente pues es una de esas maneras a través de las cuales María pues nos sigue diciendo que está presente en nuestro mundo de Dios. Cada una de estas vocaciones, cada una nueva aparición de la Santísima Virgen María es simplemente manifestación de que sigue estando presente en nuestro mundo de hoy, a pesar de tanta situación de malestar, de pecado, de esa cultura de la muerte que se va extendiendo cada vez más. María pues sigue haciéndose presente en medio de nosotros con el mismo mensaje, invitarnos a buscar a su Hijo como la única manera pues de poder superar las dificultades y los conflictos que el mundo está viviendo en un momento dado, ¿verdad? Y todo ese mensaje que Sor Lucía da, por ejemplo, allí, en esas apariciones de la Virgen de Fátima, es exactamente pues también igual. Invitación a la conversión, invitación a vivir pues ahí el reinado de Cristo el Señor desde aquí, desde ahora como tal, y sobre todo pues también tener pues la certeza de que no estamos solos, sino que Cristo sigue estando pues muy presente en nuestra vida. Creo que vale la pena pues también, mis queridos hermanos, que tengamos en cuenta también de que no riñe realmente con una concepción eminentemente cristiana, una visión mariológica, porque es que María está al servicio de la obra de su Hijo. María no se presenta como una diosa, ni mucho menos como una cuarta persona en el misterio de la Santísima Trinidad. María siempre ha estado al servicio de eso. Lo vemos desde el primer momento, lo vemos hasta esa última instancia ahí justamente al pie de la cruz, cuando el Señor pues prácticamente muere allí. Vemos a María pues presente ahí animando, impulsando, llevando. Dice el mismo evangelista Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que previo precisamente a la venida de Pentecostés es María la que preside la comunidad apostólica, ¿no? Entonces por eso les invitamos, queridos hermanos míos, que no tengamos miedo ni reparo de confesar y de tener cualquier devoción mariana en la que usted pues mejor se sienta, ¿verdad? Porque precisamente pues la tarea de María es seguirnos conduciendo por los caminos de su Hijo Jesús. María no tiene otro ministerio, ni quiere tenerlo tampoco, que no sea precisamente el de seguir pues apoyando la obra salvadora y redentora pues de su amado Hijo Jesús, ¿no? Sí, padre, usted lo ha comentado bien. Yo quería en este caso resumir cómo Jesús, Dios sin equivocarse, nos pone a esta mujer como nuestra madre, siendo madre y maestra. Nos enseña, nos lleva, nos consuela, nos da el inicio a ese mandato, a hacer lo que Él dice, que es un mandato y una enseñanza que lleva a Jesús, y llevarnos precisamente a mantenernos unidos con María y con su Hijo. Así es que es importante que podamos nosotros como panameños y como en este apostolado que tenemos, saber que no es solamente una virgen, sino es la misma madre, que simplemente tiene diferentes chachay, como hemos dicho nosotros acá jocosamente, ¿no? Sí, entonces es importante esto. A ver, Mari, las redes sociales de apostolado, algo más que podamos... Claro que sí, como lo han comentado, ¿no? Ella básicamente siempre
siempre dependiendo del país en donde aparezca, la región, el pueblito, ella se va a acomodar a esa cultura para poder llegar a las personas de mejor manera y que atraiga mejor a las personas, ¿no? Con ese amor y esa ternura y esa humildad que siempre la representa. Y bueno, claro que sí, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, AM Fátima PTY, AM Fátima PTY en Instagram, también en nuestro correo amfatimapanamá@gmail.com. Y claro, también nos pueden escribir. De verdad que muchísimas gracias, hemos recibido todas sus preguntas y todos sus comentarios y estamos muy agradecidos por ello. También en las redes sociales de FTV y estamos dispuestos a responder cualquier cosa. Para nosotros es un honor, como siempre, pues estar en esta misión que el Señor nos ha dado junto a la Madre en el apostolado. Así que bueno, yo creo que ya estamos casualmente en los últimos minutos del programa, Padre. Yo creo que podríamos, no tenemos más que agradecerles por su compañía. Sabemos que de ustedes tenemos un gran sacerdote, un gran amigo. Gracias por hablarnos de la Virgen, gracias por empaparnos de ella. Pensamos nosotros a veces, conociéndola en una advocación, pues en todas sus advocaciones hay mucho de ella que aprender. Y creo que lo más importante es el efecto de, sin miedo, como usted decía, consagrarnos a ella, consagrarnos a su inmaculado corazón y en este sentido, sin miedo, portar el arma del rosario, el santo escapulario, que es el signo casualmente de esa profundidad hacia ella. Padre, unas últimas palabras para cerrar el programa. Bueno, yo creo que si hay algo y alguien, más bien, que ha sido pues tremendamente decisivo en la historia, por ejemplo, de nuestro continente latinoamericano, ha sido María. Por ejemplo, me ha tocado estar en algunas comunidades donde se nos vuelve un poco fría, ¿no? Ya no van a las celebraciones, ya no van a la misa, ¿verdad? Hombre, ¿cuánto ha servido organizar un acto mariano? Vamos a hacer un rosario en la plaza pública, vamos a hacer una procesión rezando el Santo Rosario. ¿Cómo llega la gente allí? María siempre ha convocado. María desde el primer momento ha sido la mujer que tenemos experiencia de eso, Padre. La mujer que llama. Y a mí como sacerdote me ha tocado vivir eso. Si hay alguien que realmente ayuda, ¿verdad?, a levantar la fe, el ánimo, la efervescencia de la comunidad, es precisamente María, ¿no? Entonces, por eso, pues, invoquémosla siempre, sintamos que ella es nuestra compañera de camino. Bueno, que los primeros, ya miren, a final del siglo I e inicio del siglo II, había una jaculatoria que los primeros cristianos decían, a Jesús por María. A Jesús por María. Eso ya aparece ahí, ¿verdad?, en la Mariología, en los escritos que pudiéramos llamar ahí patrísticos, ¿verdad?, que está dentro de los primeros 4 siglos, aparece entonces esa jaculatoria, a Jesús por María. Porque siempre el puerto seguro. ¿Y quién es el que mejor conoce a un hijo? Su madre. Y lo conoce como la palma de su mano. Así es. Por eso entonces ahí en las bodas de Caná, mientras Jesús decía que todavía no había llegado su hora, ella sabía que tenía por hijo. Y ella es la que le arranca el primer milagro a Jesús, porque sabe realmente lo que tiene por hijo. Entonces por eso, pues, insisto, María pues siempre habrá sido la mujer que convoca, la mujer que llama, la mujer que nos va pues animando allí, para que nos mantengamos pues siempre en ese camino del seguimiento de su hijo y dejo pues a ella que con ese manto protector pues nos siga cubriendo a nosotros y nos siga conduciendo por ese camino seguro de la salvación. Wow. Qué bonito. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. De verdad que sí, un programa muy bonito y esperemos todos ustedes en sus hogares pues puedan aprovecharlo y como decía el Padre en su curatoria, a Jesús por María. Ese es el mensaje con el que terminamos el programa del día de hoy, dando también así, pues, en este sentido y animándolos para nuestro siguiente programa que tendremos prontamente de un nuevo Pentecostés mariano. Con todos ustedes, que pasen muy buenas noches. Hasta pronto.